Testamento a Segunda de Reyes. Queremos esta mañana abrir la palabra, comenzar un año, aunque el Señor es eterno y para Él no existe el tiempo, cronos, que es tan importante para nosotros y tan vital, el tiempo, como lo medimos, pero Él es el que habita en la eternidad. Para Él no existe, terminó un año y comenzó otro año, Él es el que habita en la eternidad. Pero vivimos en esta dimensión nosotros de tiempo y espacio y medimos el tiempo y medimos que terminó un año y que se abre otra etapa. Y queremos abrir la palabra del Señor tratando de establecer por lo menos este primer domingo y el siguiente domingo una base muy sólida por donde, escúcheme, por donde vamos a caminar este año con la ayuda del Señor como iglesia. Y este pasaje creo yo que tiene algo que decirnos en Segunda de Reyes 6. Nos ponemos de pie para leer la palabra en el capítulo 6 de Segunda de Reyes. De seguro usted ya alguna otra vez ha leído este pasaje o lo ha predicado o lo ha enseñado. Es un pasaje muy pintoresco que tiene tantos detalles, tantas lecciones, pero creo yo que el Señor puede esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, afirmar un principio en nuestras vidas. En el versículo 8 del capítulo 6 de Segunda de Reyes, dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, ¿qué dijo? En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces, versículo 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin, que dice su Biblia, de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, leamos juntos, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, vayan y miren dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en, ¿qué ciudad? Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y leemos juntos, sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, leamos juntos, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, lo leemos, y oró Eliseo, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió, ¿a dónde, hermanos? A Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos, leemos juntos, pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una
gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Padre, esta mañana abrimos tu palabra como lo hemos hecho en estos días, con hambre, con gratitud, con un anhelo en nuestro corazón, que sea tu palabra la que nos sostenga, Señor, la que marque el camino por el cual necesitamos transitar este año. Señor, nos encomendamos a tu Santo Espíritu para que tu Espíritu esta mañana pueda hablarnos, pueda mostrarnos los principios bíblicos, que nos pueda enseñar a nuestro corazón, que pueda abrir nuestros ojos para contemplar al Dios que tenemos, que camina con nosotros, que va con nosotros, que va delante de nosotros, y cuáles son sus anhelos para su iglesia. En el nombre de Jesús oramos, y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, es un pasaje bastante entretenido, hermanos. Es un pasaje de aquellos pasajes que uno necesita estar bien despierto, sin distraerse. Sí, si alguien se levanta, pasa por ahí, es difícil distraerse cuando uno se mete por completo a un pasaje como este. El libro segundo de Reyes, con tanta historia, con tantos episodios bíblicos, con tantas enseñanzas, ahora nos presenta este pasaje un tremendo desafío, hermanos, como iglesia. El varón de Dios, el profeta de Dios, aquel por el cual Dios hablaba a su pueblo. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Siempre nos ha dejado su palabra. Amén. En aquel tiempo, a través de los profetas, esa palabra que Dios enviaba para darle dirección al pueblo, porque fácilmente el pueblo desfallece, ¿no es cierto? Fácilmente Dios sabe que su pueblo fácilmente puede desanimarse, fácilmente nuestro corazón puede apartarse del camino, pero siempre Dios, hermanos, siempre Dios, y gloria a Dios, siempre Dios nos deja su palabra para orientarnos. El profeta de Dios, el varón de Dios, Eliseo, en medio de una situación difícil, hermano, en medio de una situación difícil de guerra, en una situación adversa, viviendo su aliado en este tiempo, el rey de Israel. Cuando uno lee, parece ser, usted lo leyó en su Biblia, parece ser que las cosas marchaban bien entre el profeta de Dios y el rey de Israel. ¿Lo leyó? No fue así siempre. Los profetas de Dios no siempre tenían una buena relación con los reyes de Israel, de Judá o de Samaria. No siempre fue así. Pero cuando uno lee el texto bíblico de esta mañana, uno puede ver que había una buena relación, había una comunicación entre el varón de Dios y el rey de Israel en una situación adversa que el pueblo estaba viviendo. Dice el versículo 8, que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Hermanos, el pueblo de Dios siempre tendrá o siempre estará en guerra. El pueblo de Dios, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos también. El Señor le advirtió a sus discípulos: si conmigo han hecho esto, le dijo el Señor, si conmigo han hecho esto, ¿qué no van a buscar hacer con su iglesia? El pueblo de Dios está inmerso, escúcheme, inmerso en una batalla espiritual que muchas veces se genera desde nuestra propia carne, que se opone a las cosas de Dios. ¿No es cierto? ¿Lo ha sentido? ¿Ha sentido la lucha dentro de usted queriendo agradar a Dios, queriendo caminar rectamente para la gloria de Dios? Pero la carne dentro de nosotros es una batalla. Los deseos que batallan, decía el escritor bíblico, esa batalla se origina desde dentro de nosotros. Santiago decía, bueno, ¿dónde se originan las guerras, los pleitos, los celos? No es desde vuestras propias concupiscencias que batallan dentro de nosotros. Estamos en batalla, estamos en una guerra espiritual como pueblo de Dios, queriendo agradar a nuestro Rey, queriendo agradar a nuestro Señor. Amén, iglesia.
Ese es nuestro anhelo, adorarlo, agradarle, caminar para Él, vivir un año nuevo para Él, estar cerca de Él. Pero en medio de esa batalla nos identificamos con el texto bíblico. Israel estaba en medio de una batalla. El rey de Siria les había sitiado y tenía un tremendo conflicto el rey de Siria. Porque siempre que planificaba las estrategias militares, parecía que había un soplón dentro del ejército que le avisaba al ejército contrario, a Israel, dónde iban a atacarle. Bueno, entonces el rey llegó al punto, usted lo leyó, el rey de Siria llegó al punto de decir, bueno, ¿quién es el que está con Israel? Por favor, dé un paso al frente a aquel que es traicionero, que nos está traicionando. Y de pronto alguien, dice el relato bíblico, se pone de pie y le dice, no, mira, no es que uno de nosotros está con Israel. Lo que sucede es que en Israel está el varón de Dios. Y el varón de Dios es el que les avisa, les advierte, les señala a dónde vamos a atacar. Y por esa razón, cuando llegamos, entonces ya Israel ha tomado una decisión para no atacarle nosotros. Es un relato bonito, hermanos. Es un relato entretenido. Es un relato que nos habla de una batalla, de un sitio, de una situación adversa. Y nos habla de la tranquilidad del varón de Dios. ¿Con qué tranquilidad le dice a Dios, Señor, abre, cierra los ojos, mira, que vea, que no vea, que ahora vean? Parece ser que está entretejido este relato en medio de la angustia de estar en una adversidad, en medio de la angustia que podría tener cualquier hijo de Dios al comenzar un año y no saber cómo va a hacer con sus hijos en el colegio, no saber cómo le va a ir con la salud este año, en medio de la angustia que se puede generar en cualquier creyente de cómo, qué es lo que va a traer este año. ¿Cómo vamos a enfrentar este año? ¿Y qué tal si me dan una noticia en el hospital? ¿Y qué tal si sucede esto en la finanza? En medio de la angustia, el relato bíblico nos pinta a un hombre que está confiado en Dios, que sabe quién es su Dios. ¿Me escuchó? Que sabe quién es su Dios. Y ahí está la clave, querida iglesia. Cuando tú y yo sabemos quién es nuestro Dios, nada ni nadie nos atemoriza. Cuando la iglesia sabe a quién sirve, cuando la iglesia sabe a quién adora, esa iglesia está fundada en la roca y no habrá viento, no habrá circunstancia, no habrá situación que le haga tambalear y caer, porque ese Dios al que adora, ese Dios al que sirve, ese Dios al que canta, ese Dios protege a su pueblo, lo guarda, lo rodea, lo defiende, pelea por su pueblo. Amén, iglesia. No les veo tan convencidos. No sé cuál sea su Dios entonces. Porque el Dios de la Biblia, el Dios que se revela en la Escritura, el Dios que escoge a un pueblo, el Dios que escoge hijos e hijas y los llama mis hijos, ese Dios es el Dios que protege a sus hijos. La pregunta es, bueno, ¿y por qué Eliseo en medio de tanta aflicción podemos ver a un varón de Dios, a un Eliseo tranquilo? Y quizás usted, hermano, al ver hacia atrás y ver hacia el 2019 que acaba de terminar, puede identificar personas en el pueblo cristiano que usted dice, esta hermana transpira, se le ve una tranquilidad en medio de la prueba, se le ve una confianza en medio de la noticia que le han dado. No sé si usted logra identificar hermanos en la fe suyos que usted dice, me encantaría tener por lo menos una pizca de la fe, del temple de esa hermana, con todo lo que le pasó, con todo lo que le sucedió. Aquí está la hermana Luisita González. ¿Qué prueba más grande que esa? Solo cuando uno lee Job se asemeja más o menos la magnitud, lo oscuro, lo difícil
de una prueba como esa. Pero cuando uno contempla a la hermana, no sé si andará por acá la hermana Luisa, cuando uno la contempla temprano el día domingo a las 7, recibiéndolos a ustedes, dándoles la mano, la bienvenida, viéndola servir, uno dice, Señor, ¿qué pasa acá? Aquí está Roberto, en medio de una prueba en su salud difícil. Y el que usted quizás tiene, o la hermana que tiene cerca, y usted mismo, querida iglesia, quizás logramos entender que lo que sostiene al creyente, por eso somos discípulos de Jesús, porque quien nos defiende es Jesús, quien nos sostiene es Jesús, al Dios que adoramos es Él, al Dios que servimos es Él, y en medio de la adversidad podemos comprender la paz y la tranquilidad y la confianza de Eliseo. ¿Con qué tranquilidad? Qué confianzudo, cómo le habla a Dios. Abre ahora. Mire, qué tremendo. Esto desafía, reta. En estos tiempos también de mucho exceso de confianza en el extremo con Dios o hacia Dios. Pero uno lee el relato y dice, Señor, ¿aquí qué pasa? Este hombre es un hombre que sabe quién es su Dios. Esos eran los profetas. Elías, Eliseo, los profetas de Dios, los varones de Dios, los varones de Dios eran hombres, mujeres que sabían quién era su Dios, que sabían cuál era ese Dios que los había llamado a ser sus hijos. Queridos hermanos, querida iglesia de esta mañana, valiente iglesia de las 7 de ahora. Si hay algo que necesitamos subrayar a lo largo de este año es, Señor, quiero subrayar en mi vida que tú me has llamado a serte fiel. Y usted quizás lo va a escuchar muchas veces desde este púlpito. Y lo va a escuchar quizás en diferentes foros o momentos que la iglesia se reúna. Queremos recalcar, remachar, martillar en nuestra mente y en nuestro corazón que tenemos un llamamiento santo, que tenemos un llamado de parte de Dios, que el Dios que nos ha llamado no es cualquier diosecillo, que aquel que te llamó, que aquel que puso sus ojos en ti, no es cualquier ídolo que la gente pudo haber creado y ponerle una vela. El Dios que te llamó, iglesia, el Dios que nos ha llamado es el Dios soberano, eterno, poderoso, al que adoramos, el que envió a su Hijo a entregar su vida en rescate por su iglesia. Esa es la identidad de la iglesia. Eliseo sabía quién era su Dios. Hermano, cuando uno ve la fe de los creyentes, de nosotros, de los creyentes ahora en las iglesias, una fe raquítica, escúcheme, una fe raquítica, con un pie en el mundo, diciendo que es cristiano y teniendo 2 mujeres, con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Cuando uno ve la fe del pueblo de Dios en este tiempo, el gran desafío es preguntarnos si realmente nos hemos convertido al Señor. De los ídolos, dice Pablo cuando les escribe a aquellas comunidades, se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Lo que debemos de subrayar es lo que Eliseo tenía bien claro, tenía clara su identidad. ¿Quién era su Dios? Tenía claro su llamamiento. Dios lo había llamado como varón de Dios, como profeta. Tenía un llamamiento. Cuando tú y yo entendamos, querida iglesia, que tenemos un llamamiento santo, ese día la vida nos va a cambiar.
ese día, te aseguro, querida iglesia, ese día nuestra vida no será la misma. Cuando comprendamos que Dios nos ha llamado con un llamamiento santo, en nuestra vida habrá compromiso, en nuestra vida habrá deleite, en nuestra vida habrá gozo. No, siempre habrán circunstancias adversas, pero ninguna circunstancia adversa podrá quitarte el gozo del Señor. Ninguna circunstancia adversa, ningún clima como este puede quitarte el gozo por adorar a ese Dios que te llamó. Amén, iglesia. Entender como Eliseo lo había entendido, el Dios que lo había llamado, el Dios que le había hecho un llamado, que lo había escogido, que lo había apartado. Dios nos permita comprender que hemos sido llamados a ser fieles, porque al final del tiempo, al final de los días, hermanos queridos, allá nos vamos a ver de seguro. Lo que va a quedar es qué tanto fuiste fiel al Dios que te llamó. No que si fuiste o no fuiste, que con qué cara veniste, con qué ropa veniste. No, fuiste fiel. Respondiste con temor a ese llamado que Dios te había hecho. Esa es nuestra identidad. Esa es la identidad. Por eso Pedro cuando escribe dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Porque quería recalcar en su iglesia, en esa comunidad, la identidad de pueblo. No nos ha llamado cualquier ídolo de Izalco. No nos ha llamado cualquier diosesío por ahí que alguien inventó. El Dios del universo, hermano. El que creó todo lo que existe cuando no existía nada. Era un vacío. No existía el tiempo y el espacio. Dios habitaba en su eternidad, en la eternidad, cuando no existía nada. Ese Dios que creó las estrellas, los universos, los planetas y todo lo que existe, fue el Dios que te ha llamado. Fue el Dios que puso sus ojos en ti, sabiendo cómo eras, sabiendo cómo ibas a responder, sabiendo cómo le ibas a despreciar muchas veces, conociendo. Eso es tremendo, hermano. Ese Dios que trasciende, sabía cómo mi vida muchas veces iba a ser apática a las cosas de Dios. Ese Dios que trasciende sabía cómo muchas veces iban a tener que rogarme para servirle. Pero aún así puso sus ojos en cada uno de nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso, iglesia? Misericordia, gracia de Dios por su beneplácito, dice. Nos eligió. Eliseo sabía quién era su Dios. Por lo tanto, contrasta la situación que leemos en el pasaje de la angustia que pudo haber tenido el rey de Israel. Porque mire usted el versículo, por favor, el versículo, 21. Después que Eliseo los trae a Samaria, cuando el rey de Israel los hubo visto, versículo 21, lo tiene. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿qué dijo? Lo mataré, padre mío. ¿Se puede imaginar el tono de voz, la intención de este hombre, de este rey? Ahí estaban sus enemigos, los que le sitiaban, los que lo atacaban, los que le hacían la vida imposible. Y mire la respuesta de Eliseo, no los mates, no los mates. Prepárales comida, pan, agua, haz una gran comida y regrésalos. Y cualquiera de nosotros puede decir, ¿qué está haciendo aquí Eliseo? ¿Cuál es la intención de Eliseo?
¿De dónde surge la paz, la tranquilidad, la confianza de Eliseo de orar a Dios cuando su siervo Giezi ve rodeado de carros del rey de Siria y va donde Eliseo y le dice: Señor, estamos sitiados, estamos rodeados, nos atacan? ¿De dónde surge la tranquilidad de Eliseo orando a Dios y diciéndole: Señor, abre sus ojos? ¿En qué versículo está eso? Versículo, ¿sí? ¿Sí? 17. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Yo le hubiera añadido: Señor, te ruego que este ignorante que pueda abrir los ojos y ver el Dios que tenemos en Israel. Eliseo ora de una manera muy confianzuda con Dios y le dice: Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Entonces, mire, esto es lo asombroso. El Dios del universo escuchando a un mortal. El Dios del universo que creó todo lo que existe, prestándole atención a un mortal. Porque ese mortal tenía un llamamiento. Y lo que ese mortal le estaba pidiendo a ese Dios que trasciende estaba en los propósitos de Dios. Y Dios le responde y abre los ojos de Eliseo, dice el versículo 17. Y el criado abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué tremendo, hermano! Aquí está el Dios que protege a su pueblo. Ese es el Dios que adoramos. El Dios que nos ha hecho un llamamiento con un propósito, como lo veremos, es el que nos protege. ¿Y por qué podemos angustiarnos, hermano? ¿Y por qué podemos clavarnos en la angustia de algunas cosas? Porque si nos angustiamos, porque si nos afligimos. ¿Cómo no nos vamos a afligir con los ventarrones? ¿Cómo no nos vamos a afligir con los terremotos? Claro que sí. Pero ¿por qué razón el creyente no puede clavarse en la angustia al punto de desfallecer? ¿Por qué? Porque tiene un Dios que lo protege, porque tiene un Dios que lo rodea, porque tiene un Dios que en medio de las circunstancias adversas, Él ha prometido en su pacto con ese pueblo protegerlo. Por eso Dios le responde a Eliseo: abre los ojos del siervo Giezi y puede ver rodeado de carros de fuego. Yo no sé la mirada que Eliseo le hizo al criado después, pero quizás si usted hubiera sido o yo hubiera sido, yo le hubiera dicho: ¿ves? ¿Ves? Ese es el Dios nuestro. Porque lo dice el versículo 18. Versículo 16. No tengas miedo. Porque el criado le había dicho: Señor mío, ¿qué haremos? Y algunos quizás de la iglesia puedan decir: ¿y qué haré? ¿Qué haremos? ¿Y cómo le haremos? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y cuando los años avancen y la salud la pierda y los achaques aparezcan, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué haremos? Y Eliseo, lleno del Espíritu de Dios, le dice: no tengas miedo. Yo le hubiera añadido: ignorante también. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El Dios que respalda, el Dios que nos ha hecho un llamamiento, es el Dios que nos protege, hermano. El Dios que te llamó, iglesia, es el Dios que ha prometido protegerte, rodearte. Y aunque no entendamos lo que pasemos, como el caso de la hermana Luisita, aunque no comprendamos la prueba, hermano, cuando el tiempo pase, el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, lograremos por la gracia de Dios ir comprendiendo
los propósitos con más claridad, los propósitos que Dios tenía en medio de ese sitio, de esa adversidad. Ese es el Dios que tenemos, el Dios en el cual podemos pararnos firmes al comenzar este año, querida iglesia, porque tenemos un Dios que nos ha hecho un llamado a serle fiel. Tenemos un Dios, ese Dios que nos ha hecho ese llamado, es el Dios que nos protege. Por eso Pablo en Romanos también dice, ¿se recuerda lo que Pablo dice en Romanos? ¿Quién nos separará del amor? Ni tribulación, ni hambre, ni espada, ni persecución, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. ¿Quién nos podrá separar? ¿Quién? Lo que necesitamos es ponerle queso al asunto y entender el Dios que tenemos. Es un Dios que no miente. Es un Dios de misericordia que me ha llamado a ser su hijo. Y que debo de mantenerme con los ojos bien abiertos, como Eliseo le pide a Dios, abre los ojos para que éste vea. Tú y yo podemos decirle esta mañana, Señor, yo quiero abrir los ojos espirituales este año. Quizás el año anterior, el año pasado, caminé en mis fuerzas, viviendo la vida cristiana mediocre, a lo que salga, a lo que caiga, orando de vez en cuando. Quizás esta mañana podemos hacer eco a la palabra de Dios y tomarla en fe y decir, Señor, yo quiero que abras mis ojos espirituales. Yo quiero conocerte más. Quiero entender, quiero discernir el llamado santo que tú me has hecho y la promesa de protegerme. Y caminar el día lunes y levantarnos el día lunes, hoy en enero, con confianza, hermanos, que ese Dios aún ha prometido llevarnos aún más allá de la muerte. ¿Se puede imaginar qué tremenda promesa? No solo caminar en esta vida, sino en el momento más crítico que el ser humano pueda pasar. La angustia de pasar de aquí hacia allá. Él ha prometido llevarnos aún más allá. Poder levantarnos. Queremos animarle, iglesia, a valorar el llamado que Dios nos ha hecho. Un llamado santo. Los que son servidores de esta iglesia aprecien el privilegio que tienen de servir al Señor. No lo desprecien, no lo desvaloren, no lo dejen tirado. Sirvan al Señor con pasión, sirvan al Señor con entrega. Sean puntuales a su compromiso. Porque ese Dios es un Dios santo, que no solamente nos protege, sino que es un Dios visionario, que quiere que otros conozcan su gloria. Mire, cómo termina este pasaje es un tanto raro. Eliseo los engaña. Mire qué astucia el profeta. De parte de Dios, Dios se la había dado. Y uno dice, bueno, aquí los tiene en la mano. Quedan ciegos cuando Eliseo le dice a Dios, Señor, que queden ciegos. ¿Se puede imaginar el ejército? Un gran ejército, dice el escritor bíblico. No eran 3 pelones. Era un gran ejército, ciego, palpando en la oscuridad quizás a dónde, por dónde era el camino. Y Eliseo les habla. Escucha, quizás usted escucha la voz de Eliseo diciendo, aquí es, por aquí. No es ahí, aquí, a la derecha, no, a la izquierda, por aquí, vengan. Y lo lleva, ni más ni menos, a donde estaba el rey de Israel. Y cuando están ahí le dice a Dios, Señor, ahora que vean, y ven. ¡Qué confianza de Eliseo! Y es ahí donde el rey de Israel le dice, Señor, los mataré. Y yo no creo que era una pregunta, yo creo que era comunicándole a Eliseo, Señor, aquí los voy a matar. Y Eliseo le dice, no los mate, dale comida, pan, agua. Y le dio una gran comida. Y los despidió. Y nunca más, dice,
bandas de sirios invadieron Israel. ¿Sabe? Yo veo aquí un principio. Le sugiero que lo discierna. Que otros conozcan la gloria de Dios. Ese es el Dios que tenemos. Estos sanguinarios, ¿se puede imaginar el ejército de Siria? Hoy en las noticias se habla, ¿no?, de lo que está sucediendo allá en Bagdad, en Irak. Ese ejército, esos ejércitos, hermano, no eran pan dulce, no eran 5 yuca, no eran monedita de oro, eran hombres que estaban acostumbrados a asesinar. Hombres que habían crecido quizás en esas bandas armadas, desde pequeños habían sido educados para asesinar, para recibir desprecio. Y qué sorpresa, creo yo, se ponen las sandalias del ejército de Siria. Mire cómo los trataron. Y mire, les prepararon una gran comida y los despidieron con bombo y platillo. Que otros vean la gloria de Dios. Es el propósito de Dios, hermano. Mira, si Dios te protege, si Dios nos protege en medio de estos ventarrones, que bien fácil podría caerse un árbol, hermano, mire, o una valla cuando usted va pasando y adiós. Adiós, patria querida. Adiós, nos fuimos. Pero la razón por la cual nos protege, hermano, mire, la razón por la cual protege a su pueblo, la razón por la cual rodea a su pueblo, voy a añadir esto, de prosperidad, es para que otros vean la gloria de Dios. Esa es la razón. Y si el Señor nos ha protegido y el Señor nos promete en este año caminar con nosotros, Él no cambia. Él vive en la eternidad. Para Él no hay año nuevo. Él continúa en la eternidad. El Dios de su pueblo va a seguir protegiéndonos. Depende de cuánto tú le creas a ese Dios y depende de cuánto tú y yo caminemos cerca de ese Dios. Pero ese Dios que ha prometido protegernos, indicarnos el camino, llenarnos de gozo en medio de la angustia, lo hace con el propósito de recordarnos que Él tiene una visión, que todos conozcan de su gloria. Amén, iglesia. Y si hay algo que necesitamos despertar en medio de un frío como este espiritual, es en la tarea, hermanos, de la proclamación. Usted ha recibido esta mañana una hoja que tiene un punteado en medio. Quiero explicarlo en 2 minutos antes de dar el tiempo al pastor César para dirigirnos en la mesa. El Dios que nos ha llamado hace 48 años puso en el corazón de los que fundaron esta iglesia y comenzaron esta iglesia, universitarios, jóvenes, matrimonios, y entendieron claramente, y ha sido, hermanos, mira, si tú te has añadido a la iglesia en estos últimos años, no sé cuántos años tengas de estar en la NASA, pero si tú te has añadido a la iglesia y eres parte de esta iglesia y aprecias esta iglesia, porque uno cuando va pasando el tiempo le va tomando cariño a la iglesia, ¿no es cierto? A la gente. Y vamos aprendiendo a tolerarnos, a soportarnos, a amarnos, a aguantarnos muchas veces. Pero desde un inicio, uno de los principios bíblicos que entendió el liderazgo de esta iglesia es en el que hemos caminado el año pasado. Solo que un poco aguado. Lo dice conmigo, un poco aguados. En el tema de la proclamación local. Tenemos proyectos en los cuales hemos sido fiel, como lo decía el 31 en el culto especial. Cada mes el misionero ha recibido la ofrenda. Cada mes en esas banderas que pusimos allí, cada mes ese obrero, ese misionero ha recibido la ofrenda de parte de la NASA. Lo que hemos puesto en el diezmo, en la ofrenda, en la promesa de cada mes. Pero si hay un paso que necesitamos dar y que vamos a subrayarlo este año,
martillado este año es el tema de compartir la fe, que otros conozcan la gloria de Dios. Usted ha recibido una hoja que hoy comenzamos, hoy y el otro domingo comenzamos a recoger estas hojas, el desprendible blanco de esa hoja. Cada uno de nosotros, hermano, espero yo como pastor, esperamos como pastores, que cada uno de nosotros podamos escribir 4 nombres de conocidos nuestros que no tienen a Jesús, que no conocen de Jesús. Hay algo que se le tilda a la iglesia evangélica de ahora, es que no tenemos amigos no cristianos. Y se nos critica y tilda que vivimos en una burbuja religiosa, ¿verdad? Sin amistades. Y es difícil entonces compartir la fe cuando todos son evangélicos, cristianos. Bueno, hoy demos un paso. Queremos que en esa hoja, cada uno de nosotros, este domingo y el próximo domingo, escribamos 4 nombres de personas conocidas suyas, que usted las conoce, que no conocen de Jesús. En su trabajo quizás habrán un par, en sus estudios los jóvenes quizás tendrán algunos. Y a lo largo del año tendremos 4 campañas de domingos para esta campaña de 4+1. La primera campaña es en el mes de marzo. Los 2 domingos de ese domingo de marzo será una fiesta, escúcheme, será una fiesta aquí en la iglesia. Especialmente para recibir la primera vez, el primer intento, a los invitados. El culto, la forma del culto, no vaya a esperar, hermano, una forma a la cual estamos acostumbrados. La forma del culto, ¿cómo le llaman? La liturgia o la forma del culto, será preparada especialmente para el no creyente. Y quizás se sentirá un poco raro usted y dirá, bueno, hermano, ¿y qué pasó que no cantamos himnos? ¿Y qué pasó que mire que hicimos esto? Bueno, esos domingos de cultos especiales, la iglesia adornada, una fiesta. En marzo, el primer intento de los 4 nombres que pondremos. Tendremos 4 intentos en el año para poder invitar a estas personas. Bañadas en oración, obviamente. Por esa razón, la hoja que usted ha recibido necesita desprenderla, escribir los nombres. Quizás son doctores como usted, quizás son ingenieros como usted, quizás son amas de casa como usted, quizás son vecinos. 4 nombres. Y ese desprendible, usted necesita, y yo, colocarlo en el alfolí. Ahí lo va a depositar. No ponga su nombre. Solo Dios va a saber cuáles son sus 4 nombres. No ponga su nombre. Los vamos a poner en el cuarto de oración, en un muro de oración donde estaremos intercediendo por esos nombres, escúcheme, a lo largo del 2020. El último intento será en noviembre, el 4º intento, para poder recibir, acoger a aquellos a los cuales queremos invitar. Amén, iglesia. Muy probablemente hablamos con el consistorio que no necesariamente tiene que ser cultos. Quizás un desayuno en Sanborns o un desayuno en Cebollines. Les vamos a notificar. Nos comprometemos de notificarles alguna actividad extra con la intención de poder compartir el Evangelio y el amor de Jesús a estas personas que necesitan conocer la gloria de Dios. Eliseo lo tenía claro. Dales comida, dales pan, prepárales una gran comida y despídelos. Porque quizás sabía que la gloria de Dios necesitaba ser conocida aún en medio del ejército sanguinario de Siria. Amén, iglesia. El Dios que nos llamó entonces, el Dios que adoramos, al Dios que servimos, el Dios que cantamos, es un Dios que nos protege, es un Dios que nos guarda, es un Dios que nos rodea de amor, de bondades, pero es un Dios visionario que quiere que todos otros conozcan su gloria y nos sumamos como iglesia. Amén, iglesia, nos sumamos como iglesia. Vamos a dar este paso, hermanos, porque estamos en el centro de la voluntad. No porque el pastor se le ocurrió, los pastores se le ocurrió, o los ancianos se le ocurrió. Porque estamos en el centro de la voluntad
del Señor. Amén. Padre, esta mañana dejamos en tus manos esta porción de la Escritura que nos hemos comido esta mañana, la hemos estudiado, la hemos leído. Siempre tienes algo que decirnos, Señor. Eres el Dios que trasciende al tiempo y al espacio, que habita en la eternidad. Ángeles a tu alrededor, serafines te sirven, tu trono de gloria, y tu pueblo aquí en la tierra, Señor, pagando el precio del sufrimiento, del desprecio, pagando el precio del llamamiento, Señor, que tú nos has hecho. Queremos sumarnos, comenzando este año, discerniendo el llamado que tú nos has hecho. Eres un Dios que nos protege. Queridos hermanos, hoy celebramos la mesa del Señor. Y quizás en tu corazón puedan existir temores, como los del siervo de Eliseo. Eliseo tuvo que decirle: no temas, no temas, no temas. Y quizás esta mañana, en medio de la circunstancia grande que algunos puedan vivir, el Señor nos recuerda: no temas, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No temas, descansa, descansa en el Señor, descansa en el Señor. Puedes descansar en el Señor, puedes dejar de confiar en tus fuerzas, puedes dejar de confiar en tus recursos, tus posesiones, puedes descansar en el Señor. ¿Y qué tal si perdieras eso? Tus recursos, tus posesiones, tu capacidad, tu salud, tu capacidad de pensar, de razonar. Iglesia, puedes descansar en el Señor esta mañana. Él es el Dios que nos protege. Te adoramos, Señor. Te adoramos porque enviaste a Jesús. Porque dejaste al Consolador, el Paracleto, el que camina a nuestro lado. Diga el débil: fuerte soy. ¿Hay alguien esta mañana que se siente débil? Póngase de pie y dile al Señor: Señor, en ti soy fuerte, en ti me fortalezco. ¿Hay alguien esta mañana que le cuesta descansar en Él? Que su corazón se llena de temores, de angustia, de zozobra por lo que vendrá, por la salud que se termina. Descansa en el Señor. El Dios que hizo las lumbreras, las estrellas, es el Dios que tiene el control, que tiene un plan, el cual marcha hasta su fin. El Dios que nos acompaña aún más allá de la muerte. El Dios que prepara moradas eternas en las cuales habitaremos contemplando su gloria. El Dios que nos fortalece cuando las fuerzas se acaban. Hermano, hermana, ¿te has sentido débil en estos días? Él es tu sanador. Él es tu sanador. Él es el que derrama bálsamo en tu cabeza. Unge tu cabeza con aceite. Él es tu pastor. Adórale este año nuevo. Vive para Él. Sírvele. Y camina en el anhelo de su corazón, que otros le conozcan su gloria. Pon en las manos del Señor estos nombres de conocidos tuyos y deja que el Señor obre. Te adoramos esta mañana, Señor.
Te adoramos. Queremos celebrar la mesa. Pueden sentarse, hermanos. Pastor César. Y en ese mismo espíritu de la predicación de esta mañana, respecto del llamado, quisiera también llamar a los hermanos ancianos y ancianos no gobernantes que fueron convocados, que puedan pasar para tener este privilegio de servir la mesa del Señor.